Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo alfa como el arco tangente de 2 sobre 2. Ignoro el signo, hago como si los dos fueran positivos. Luego, según el ángulo, ahí se fue, no, se fue recién. Sí, creo que habría que traer una. Sí. Apa, bueno, bien, ok. Bueno, o sea, pero sigue enganchado uno. Bueno, Cuidado con las cabezas. ahí hay que calcular el arco tangente de 1. ¿Sí? Siguen apareciendo los tornillos. Hay que calcular el arco tangente de 1, que si no me equivoco es 45 grados. Así que como está en el cuarto cuadrante, el ángulo va a ser 360 menos 45, 315 grados. Profe, y si tenemos un vector en R3, por ejemplo, para calcular la dirección, ¿tenemos que referenciarlo con cada eje en su coordenada? No, ahí alcanzaría, igual vamos a hablar de eso hoy, pero alcanzaría con determinar el vector director. ¿Sí? El vector director, que eso vamos a hablar un poco en la clase de hoy. ¿Sí? En sí uno en R2 también puede hacer lo mismo. ¿Sí? O sea, la dirección es la del vector con origen en el origen de coordenadas y extremo en el 2 menos 2 también. Uno puede ver esto como un vector correspondiente a una recta que contiene al x0 y 0 y pasa por el origen de coordenadas. También lo podés ver así. Pasa que está esta cuestión de cómo se vincula el ángulo de inclinación de la recta, que es lo que se calcula con todo esto. ¿Sí? Bien. Profe, consulta. Si yo quiero calcular el arco tangente, ¿cómo tengo que...? En la calculadora ingresás a la función tan menos 1. Shift tangente. ¿Sí? Shift. Con eso. ¿Sí? Y con eso vos le ingresás cualquier valor. Salvo, bueno, no lo vas a poder calcular si justamente el valor de x llegara a ser 0. Pero ¿qué quiere decir si x0 valiera 0? Si x0 fuera igual a 0, entonces, bueno, θ va a ser igual, caben dos situaciones. O 90 grados, en el caso en que I0 sea mayor a 0, o 270. Claro, 270. Si es I0 es menor a 0. O pi sobre 2. O también en este caso es pi sobre 2, si lo usas en radianes, o 3 pi sobre 2 si usas esa forma de medir los ángulos. Profe, Sí. ¿es suficiente que te decir el ángulo para decir la dirección? O sea, si yo No hace falta. Pero bueno, no está de más saberlo porque, bueno, cuando veamos coordenadas polares, hará falta analizar todo esto. Entonces, ¿cuál sería la dirección? La dirección la podés marcar como la dirección del vector que tiene origen en 0 y pasa por el punto P. La dirección es la dirección del punto 2 menos 2. Okay. ¿Sí? A ver, la dirección en realidad lo que suele hacerse es marcarla con el vector unitario asociado a P. ¿Sí? La dirección de una recta que pasa por 0 y P puede establecerse
según el versor B igual a P dividido su módulo. Entonces, vos acá tendrías que la dirección de la recta que pasa por el 2 menos 2 y por el origen de coordenadas es 2 menos 2 dividido el módulo del 2 menos 2. 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y esto te da el 2 menos 2 sobre la raíz de 4 más 4. O sea, 2 menos 2 dividido la raíz de 8. Y esa es la dirección. Esa es la dirección en los términos de un vector unitario que determina la dirección de la recta que pasa por el origen de coordenadas y el 2 menos 2. ¿Sí? Entonces, bueno, acá uno puede decir lo siguiente: para los puristas que no les gusta la raíz de 8 en el denominador, 2 raíz de 8 sobre 8, que se puede simplificar, menos 2 raíz de 8 sobre 8. Y acá se simplifican un par de cosas. El 2, acá 4, te queda un 4, así que te queda raíz de 8 sobre 4 menos raíz de 8 sobre 4. A ver, no entiendo algo. O sea, si a mí me pedís en un parcial, cosa que dudo, porque entonces algo así, y me pedís la dirección, contestándote con el versor unitario. Con el versor unitario, sí, te lo tomo. Yo sería más específico porque, a ver, en esos ejercicios que son los más viejos, los que ya estaban en el campus, es raro que te diga la dirección de un punto. En todo caso, lo que tiene dirección es un vector. Para mí hay un error de planteo allí. Un punto no tiene dirección, porque justamente un punto no apunta hacia ningún lado. O apunta a todos los lados infinitamente. Exacto, entonces para que apunte hacia algún lado, para que tenga alguna dirección, necesito que sea un segmento. Vale, para un segmento necesito cierto punto. Exacto. Para mí, lo que yo considero que es la dirección de un segmento que pasa por 0 y P es esto. Ok. ¿Sí? Lo determinado por el vector unitario. Sí. Consulta, si está en R2, ¿podemos usar el ángulo, tita o sí tenemos que hacer porque yo para ciertos ejercicios, para cuando me pedían módulo y dirección, directamente cuando era en R2 ponía el ángulo. Pero para los de R3 puse el versor unitario. Y no sé si está bien o está mal. ¿En cuál en particular de R3? Me tengo que fijar, porque había ejercicios que dándote un punto pedía... Si son los adicionales, la consigna es clara. No, si son no. Los otros, yo no puse esos ejercicios. Claro, no. Acá, que pedía módulo y dirección. Yo directamente, cuando era un punto, directamente calculaba el ángulo tita. Ajá. Pero bueno, cuando era en R3 tuve que calcular el versor directo. Versor asociado, esto lo podías haber hecho también en los anteriores. Sí. Porque sí, lo del ángulo es polémico. Yo lo tomaría como que es esto. La dirección que esté relacionada al versor unitario, al versor asociado. ¿Sí? Me lo voy a anotar, gracias. Tomarlo como eso. Que en todo caso podemos tomar desde acá como para ver el concepto de recta y formas de escribir la recta. Sí, esto que lo podemos ver como ecuación paramétrica de la recta.
Bueno. Se define la ecuación paramétrica de una recta de dirección B que pase por un punto P en Rn a la función de parámetro, de ahí el nombre, t, dada de esta forma. L de t igual a t producto por un escalar, la dirección, más un punto de paso. Entonces vos ahí lo que tenés es lo siguiente. Supongamos en R2, aunque la idea se generaliza a cualquier espacio. Suponete que vos marcás una dirección así, que puede ser un vector unitario o no, no hace falta que lo sea. Yo ahí tengo una dirección. Esa dirección va a estar contenida en una cierta recta donde vos, según el valor de t por el cual multipliques a b, vas a estar parado en distintos puntos de esta recta. Si t fuera 2, voy a estar en el doble de b, más o menos por acá. Si t fuera 3, voy a estar en el triple de b, por acá. Si t fuera menos 1, voy a estar en el que apunta en el sentido opuesto, pero que tiene igual módulo, ¿sí? Pero tiene que pasar por P. Y ponele que P ande por acá arriba. Bueno, entonces lo único que hago es la dirección le da la inclinación, que fue lo que habíamos hablado hoy. Pero a ver, no hace falta meterme en líos de ángulos. Directamente me manejo con las coordenadas de la dirección. Ya ahí me aseguro que las dos rectas van a ser paralelas. Y va a pasar por P. Más o menos, esta es la recta de la que estamos hablando. Es paralela a la de la dirección B, pero la corro hasta que pase por el punto de mi interés, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo calcula ese valor de t? ¿cómo? ¿A qué se refiere ese valor de t? T es una variable porque lo que estamos viendo es una función a valores vectoriales. Todavía no se las presenté así, pero lo que estamos viendo es eso, ¿sí? ¿Vendría a ser el X? No. El X, es decir, L va a ser una función que va de R en Rn. En R vive la variable t. ¿En este caso sería R2? En este caso particular sería R2. Por ejemplo, hallar la ecuación paramétrica y cartesiana, ahora vamos a ver cómo, de la recta de dirección B igual a 1, 3, que pasa por P igual menos 1, 6. Bueno, te planteas directamente eso.
La función va a ser el parámetro de la variable por la dirección 1, 3 más el menos 1, 6. Ya esa es la ecuación paramétrica. Ya está, es eso. Plantea aquella fórmula. Luego vamos a ver variantes. Este es un ejercicio muy directo. Esta es la forma paramétrica. Ahora fíjate que me pide la expresión cartesiana. La expresión cartesiana depende de x y de y. Entonces, vos acá empezás a juntar todo. Entonces lo que tenés es, el primer término, como es producto por un escalar, el escalar viene a ser t, porque t es el que vive en R. Entonces vos tenés t, 3t, más el menos 1, 6, o sea, t menos 1, 3t más 6. Profesor, una consulta, Teresita. Usted puso que el vector B es 1, 3, y ahí lo está multiplicando por t, y después junta de vuelta con un punto P. Luego le agrego este punto P, que es un punto fijo de la recta. La recta pasa por allí. Pasa por infinitos Pero puntos. se olvida que es un vector, entonces ahí. Sí, es una buena observación la tuya. Hay cierto abuso de notación. Son cosas de R2 que las puedo sumar. Vos para cada valor de t tenés un punto. O sea, sí, tenés razón con que esto es un vector. Pero cuando lo multiplico por un determinado t, estoy parado en un cierto punto. Cuando yo estoy acá, ponele, llama a este punto Q, no es un vector. Si fuera un vector, yo consideraría que, digamos, el segmento que lo une al origen, ¿sí? No es un vector, son puntos. Q va a ser cierto valor que tome la recta cuando t vale, no sé, 5. Y P es el valor que toma la recta, o la función esta, cuando t vale 0, porque justamente está allí. Entonces, vos lo que estás haciendo es punto más punto. Está el detalle este de que esto le marca la dirección, la inclinación con respecto al eje X, si nos referimos a R2. Esto en Rn se generaliza y sigue valiendo la misma fórmula que está allá. Porque el punto de origen de ese vector está en el origen de coordenadas. Exacto. Entonces, para cada valor de t, yo voy a estar parado en un determinado punto. No marco todo el segmento que lo une al origen, ni al origen corrido de lugar, que en este caso el origen de corrido de lugar sería el punto P. No estoy marcando vectores. Para cada valor de t vos tenés un punto diferente de la recta. ¿Sí? Bueno, y vos fijate, ¿cómo hago acá para llegar a la fórmula cartesiana? O a la ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana es esta. Igual a m por x más b. Esa es la vieja y querida fórmula cartesiana de una ecuación lineal. Con pendiente y ordenada al origen. Bueno. Vos fíjate que todos los puntos por donde pasa esta recta tienen primera coordenada x y segunda coordenada y. Entonces, x es t menos 1 y es 3t más 6. ¿Me siguieron? Bueno, pero si despejo, como ambas comparten a t, entonces puedo hacer una igualación. Si despejo t de acá, saco que x más 1 es t. Y si meto esto abajo, y es 3 por t más 6. ¿Sí? Del despeje de arriba lo meto en la segunda ecuación, con lo cual me queda que y es 3x más 3 más 6, o sea, y es 3x más 9. Si vos graficás esta recta,
necesariamente tenés que obtener esta misma recta de acá. ¿Sí? O sea, le das valor a t, le das valor 1 y vas a tener el Si a t le das el valor 1, te queda el 1,9. Bueno, esto pasa por el 1,9. 1,9, ¿qué sería Le doy esto? a valor t 1, me quedaría 0. 0, perdón, tenés razón, 0,9. Por ejemplo, L de 1, como bien dijiste, está en el 0,9. Bueno, cuando x vale 0, y vale 9. ¿Estamos? Si t valiera 2, estaríamos en el 1,12. Cuando, o sea, si estamos en el L de 2, estamos en el 1,12. Esto, ¿cuánto vale cuando x vale 1? Y cuando x vale 1, vale 12. Y es una ecuación lineal. Su gráfico tiene que ser una recta. ¿Cuántas rectas hay que pasan por dos puntos distintos? Una sola. Son dos formas distintas de marcar, de escribir la misma recta. Y uno puede graficarla. Acá está eso, todos esos truquitos que nos daban a nosotros para graficar una recta, de que le mirás la pendiente y te corres tantos cuadraditos para abajo, tantos cuadraditos para el costado. Eso es jugar con un poco la tangente, el ángulo, lo que estuvimos viendo recién. La pendiente de una recta, que es una proporción. Es una proporción fija, porque las funciones lineales son proporciones fijas entre la variación de la imagen y la variación del dominio. Eso se mantiene constante para cualquier intervalo real. Entonces, sí. Una cosa que no me quedó clara. L vendría a ser la función en sí. L es, sí, es una función paramétrica. No sé quién preguntó. O sea, es una función, es una forma paramétrica. A ver, estamos diciendo que esto pasa por el 0,9, 0 en x, 9 en y, ponele que ande por acá, y por el 1,12. O sea que si el 1 está acá, ponele que el 12 ande por acá arriba. Por decir, no está muy a escala. Y la estás evaluando en 1. Claro. A ver. Vos acá tenés lo que vale L en 1. Acá tenés lo que vale L en 2. Lo que vale L en 0 es el, digamos, L en 0 es el menos 1,6. Así que L en 0 debe andar por acá, ponele. L en 0, ponele que acá esté el menos 1,6. ¿Dónde creen que va a estar L de menos 1? ¿Más acá o más para allá? Tiene que estar más abajo. L de menos 1 va a ser el menos 2, 3. Así que el menos 2, ponele que esté por aquí, la escala no es muy buena, pero la idea más o menos está, L de menos 1. Entonces, vos al parámetro t no lo ves. Lo ves a través del punto donde está parado. Imagínate que esto corresponda al movimiento de una partícula que en función del tiempo se mueve de manera lineal, marcando una recta. Bueno, en tiempo menos 1 estaba en esta posición, en tiempo 0 en esta, en tiempo 1 acá, en tiempo 2 acá, pero no existe un eje T. No existe, existen X e Y. Lo que decíamos el otro día, esto de cuando empezamos a divagar de la cuarta dimensión temporal, el tiempo, que uno en realidad no la ve, no la puede ver. Lo único que vemos son los dos ejes en el plano o los tres ejes en el espacio. ¿Sí? Bueno, vos
no ves ningún eje t, no ves la variable t, sino lo que estás viendo es la ubicación de un determinado objeto en distintos valores de t. Y considerando todos los valores de t, vos vas a barrer toda esa recta. Acá, en este punto, que yo no sé quién es, pero está sobre la recta, va a haber algún valor de t entre -1 y 0 que me lleva allí. ¿Sí? Para todos los puntos de la recta. ¿Me explico? Entonces, bueno, vos ahí tenés esa representación. Si vos te dedicaras a graficar esta recta, como hacían en análisis 1, les tiene que dar exactamente la que tienen allí. Pero se borra el parámetro. Acá ignoro el parámetro. Está oculto dentro de y dentro de x. ¿Sí? En esta ecuación destaca el parámetro, pero no tiene ningún eje asociado. Esa es cartesiana. Esta es la cartesiana y esta es la paramétrica. ¿Sí? Y t es considerado un parámetro de paso. Exacto, sí. Para cada t, para cada tiempo, se suele decir, por eso se suele usar esa letra, para cada tiempo vas a estar en un punto diferente. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo de función a valores vectoriales. El caso más sencillo, una función, digamos, una función lineal. Uno con esto puede trabajar ahora con lo siguiente. Por ejemplo, ecuación paramétrica de la recta que pasa por dos puntos. Tengo dos puntos, uno acá y otro acá. Tiene que haber una única recta que los cruce. Única, no puede haber más de una. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hace? Bueno, sean P y Q en Rn dos puntos distintos. Entonces, la recta que pasa por P y Q tiene ecuación L sub PQ de T igual a T por Q menos P más P. La dirección coincide con la diferencia entre los puntos. Acá ya no estás tomando el origen. Ya están. Sí, porque, a ver, sí está involucrado el origen, porque ponele en R2 que es fácil de ver. Ponele que tenés el punto P, por ejemplo, y el punto Q por acá. Bueno, va a haber una recta que pasa así. ¿Sí? Bueno, esa es la recta que estoy buscando. Pasa que ¿cuál va a ser la dirección? Y la dirección va a quedar determinada por hacer Q menos P o P menos Q. Y ahí automáticamente los estás mudando al origen. ¿Por qué? Porque si tomás como origen P, a este lo corres para acá, a este lo corres en paralelo más o menos para acá, y este es el vector Q menos P. Esa es la dirección. Por eso está este abuso de notación cuando uno dice, bueno, pero ¿hasta qué momento son puntos, son vectores? Y hay ahí como una zona gris. Lo trato como si fuera todo lo mismo. En realidad tiene una explicación. Porque para cada valor de t, vos acá tenés algo que tiene
2 coordenadas, 3 coordenadas o n coordenadas igual que esto y por lo tanto lo podés sumar. Claro. Y lo podés ver como un punto. ¿Sí? Que después eso lo unas al origen de coordenadas y le pongas una flechita es otra cuestión. Ok. El ejercicio no se propone eso. Acá tenés puntos. Bueno, si yo estos puntos los quiero ver como vectores, lo que tendría que hacer es esto. Si me da la dirección de una recta, entonces quiere decir que es el vector director de la recta. Exacto. Sí, si vos los quisieras ver a esos puntos como vectores, te quedaría esto, Claro. así, pero acá no indica gran cosa. Claro. Y al revés se puede también, ¿no? Al revés, ¿a qué te referís? Que un vector se vea como un punto. Y acá en este caso no tendría sentido ver que pase por el vector P. Porque pasar por el vector P, ¿qué significaría? Bueno, a ver, ponele. Ah, porque claro. Borremos acá. Una recta que pase por el vector P, una cosa es que pase por el punto P, pero que pase por el vector P indica esta recta que contiene a este vector. ¿Sí? Yo no le puedo pedir que tenga la dirección de B y que pase por el vector B. No, tiene esta dirección o tiene esta otra, no puede tener dos direcciones distintas. Si tiene dos direcciones distintas es otra cosa que luego vamos a hablar, pero no va a ser una recta, va a ser un plano. ¿Sí? Entonces es de esperar que P sea un punto y que la dirección venga dada por el vector que acompaña, que multiplica al parámetro T. ¿Mm? Bueno, entonces, en este caso, ¿por qué estoy seguro de que esa recta pasa por P y Q? Bueno, por cómo está construida. L en 0 vale 0 más P y eso te da P. Y L en 1 vale Q menos P más P, o sea Q. Indudablemente esa recta pasa por P y Q. Si lo querés hacer al revés y haces P menos Q más Q, te da lo mismo. E incluso podés hacer Q menos P más Q, te va a cambiar los valores del parámetro. Ya no va a verificar esto, pero igual va a seguir pasando por P y Q. La manera más fácil de verlo es esta. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, hallar la ecuación paramétrica y cartesiana de la recta que pasa por P menos 1, 8 y Q 2, 4. Profe, ¿podemos ir pasando una hoja con el que sigue? Sí, yo justo hoy traje. Hoy justo, sí traje. Podríamos hacer así, ¿sí? Acá paso por este lado, pero anótense en una. Si a alguien le llega por segunda vez y ya se anotó, déjela pasar, ¿sí? No se van a anotar cuando vean que se anotó en las dos hojas, ¿sí? Para hacerse el piola. Bueno, entonces, acá lo que uso es, por ejemplo, la ecuación que está allá, ¿sí? LPQ es de T, es T por P menos Q o Q menos P, como más te guste, menos 1, 8, más el menos 1, 8. Profe, Sí. cuando habla de ecuación paramétrica cartesiana, paramétrica porque está el parámetro t de manera explícita, ¿no? Sí. Y cartesiana porque trabaja con puntos.
Cartesiana es la ecuación usual que usamos de y en función de x. La función lineal y igual a pendiente por x más ordenada del origen. O sea, la ecuación lineal de una función lineal cuyo gráfico es una recta que habrán visto en análisis matemático 1. ¿Sí? Funciones lineales. Esa. ¿Sí? Es la que ya conocían. Cartesiana porque viene escrita en términos de los ejes, por así decirlo, x e y. ¿Sí? Y independiente de x. Bueno, entonces esto es t por 2 menos 1, 3, 4 menos 8, menos 4, más el menos 1, 8. Así que esto te termina dando, si juntas todo, 3t menos 1 menos 4t más 8. Una observación, fíjate que la ecuación paramétrica de una función lineal tiene cada coordenada lineal en t. Fíjate que acá ambas son funciones lineales en t. Entonces, bueno. Perdón, hablas de lineales porque están el parámetro. Y está 3t es lineal en t. 3t menos 1 es una función lineal en t. por eso, o sea, porque el parámetro está al primer exponente, digamos. Exacto. O sea, Sí. por eso, sigue Exactamente. la misma condición. Exacto. Ok. Sí. Tenés esto. Entonces, x, como esto, si yo lo quiero ver como la forma cartesiana es esto, ya la forma paramétrica la podés encuadrar ahí. ¿Sí? También la podés encuadrar acá, es válido, ¿sí? Pero donde se exhibe mejor, más claro, el parámetro t, donde se luce, por así decirlo, es esto porque es t por la dirección más un punto de paso. ¿Sí? En este caso, que trato de juntar todo para que me quede igualado a la expresión cartesiana, tengo x igual a 3t menos 1 e igual a 8 menos 4t. Nuevamente uso el t como conector. Sí, es lo mismo. 8 menos 4, ¿sí? Entonces acá tengo, bueno, puedo despejar t, me queda x más 1 igual a 3t, así que t es x más 1 sobre 3. Con eso me voy a la segunda, igual a 8 menos 4 por x más 1 tercio. Entonces de acá tenés que y es 8 menos 4 tercios menos 4 tercios de x. Así que acá tenés 24, 20 tercios menos 4 tercios de x. Así que la ecuación cartesiana y de x viene a ser algo así como 20 menos 4x sobre 3. Entonces tenés la recta en su forma paramétrica, la recta en su forma cartesiana. Profe, ¿por qué nos habías dicho que nos conviene hacer siempre Q menos P y no...? No, a ver, como para que se vea más claro esto, ¿sí? En realidad vos podés hacer Q menos P más Q. Pero acá se ve más claro que en 0 estás en el punto de paso P y en 1 estás en Q. Se ve claro ahí, pero podés hacer Q menos P más Q o P menos Q más P, es lo mismo. Simplemente al cambiarle el signo le cambiás la orientación a la recta. Pero más allá de eso no pasa nada, ¿sí?
Profe, Sí. pregunta. O sea, vos cuando tenés la dirección y le sumás el punto de paso, ¿la recta se desplaza? Se desplaza hasta tocar al punto de paso. Se desplaza de manera paralela a la dirección o a la recta que pasa por el vector director, que contiene al vector director. Se desplaza de forma paralela hasta pasar por el punto P. Ok. ¿Sí? Bueno, y con esto también uno puede trabajar con lo siguiente. Propiedad. Dos rectas dadas en forma paramétrica L de t y R de t, vamos a llamar L de t, ahora vamos a ver por qué, son perpendiculares si las direcciones de L y N lo son. Es decir, L de t, ponele que sea igual a t por B más P. N de normal es t por otra dirección más Q. Bueno, entonces vamos a decir que L es perpendicular a N si y solo si el producto escalar B por W me da 0. O sea, B es perpendicular al vector W. Bueno, entonces te puedo pedir, por ejemplo, hallar una recta perpendicular a la que encontramos recién que pase por otro punto que sea el 5 menos 3. Entonces nosotros acá habíamos encontrado esta recta. ¿Sí? T por 3 menos 4. ¿Sí? La copio nomás. T por 3 menos 4 más el menos 1, 8. Esta es la dirección Q menos P o P menos Q, no me acuerdo cómo habíamos restado, pero bueno, es la dirección de esta recta. Así que esta otra recta N va a ser T por cierto W y quiero que pase por el 5 menos 3. Donde W por el 3 menos 4 me tiene que dar 0. Claro, uno puede decir, bueno, ¿y cómo hago para escribir, para buscar una dirección, un vector
cuyo producto escalar con el 3 menos 4 me dé 0. Puede haber infinitos. Bueno, hay una manera bastante práctica de armarse uno, ¿sí? Uno se puede armar un vector de una manera muy práctica y bastante lógica. No, ¿cómo? Perdón, chicos, se anotaron. Se anotaron por este lado, ¿sí? Alguien de este lado no se anotó. ¿Y la otra hoja por dónde anda? Acá hay una hoja. Ok, así que de este lado ya todo el mundo se anotó. Muy bien, quedan ustedes dos. O por acá. Acá. Ok, bien, en este Profe, una pregunta. Sí. Allá dice NP es igual a TW más. T por W, que W todavía no sé quién es. Pero es un más porque está la W. Sí, es un más. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces. A ver, propiedades. Sea en R2 un vector B igual a AB, donde A y B son dos numeritos. Entonces, un vector perpendicular. ¿Puede ser el vector de coordenadas 3 cuartos? ¿Cómo? ¿Vector de coordenadas 3 cuartos? 3 cuartos. ¿Cuáles serían las coordenadas? Lo estoy sacando por la recta aquella. Sí, sí, está bien. Vos lo estás sacando por la pendiente. Que el producto de pendientes te tiene que dar -1. Claro, sí. Vamos a llegar a algo de ese estilo si buscáramos la forma cartesiana. Ok. Un vector perpendicular W al vector B puede calcularse como W igual a, pongo las mismas coordenadas, pero dadas vuelta y a una le cambio el signo. Y eso justamente hace que el producto escalar B por el W que acabo de armarme sea A por B menos B por A. Y esto da 0. Entonces, altero el orden de las coordenadas y a una le cambio el signo, no a las dos. ¿A cualquiera de las dos? A cualquiera de las dos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la otra alternativa es menos BA. Bueno, pero Claro. si vos tenés que el vector B anda por aquí, ponele, el vector B es este, bueno, yo me pude haber calculado como W este, que me forme 90 grados. Bueno, pero este también va a verificar. No. Los dos. Así que te sirve B menos A o menos BA. Los dos sirven. Así que en este caso propongo W igual al 4,3. Le cambio el signo al negativo. Y de ahí sale seguro esa pendiente que vos dijiste. ¿Sí? Entonces, n de t va a ser igual a t por 4,3 más el 5 menos 3. Estamos hasta acá, ¿se entiende? Ya está, ya pasó por todos lados la hoja, ¿sí?
Ok, muchas gracias. Bueno, esto con respecto a las funciones lineales, que podemos plantear su forma paramétrica como una función a valores vectoriales. En sí, más en general, vamos a definir las funciones a valores vectoriales, que ya hemos visto el caso lineal. Ahora vamos a verlo en la generalidad. Sea una f que va de R en Rn. Dada por, y vos lo que vas a tener acá es una función que va a depender de un parámetro real, por eso va de R, y te va a devolver algo que uno puede ver como un vector de Rn. F1 de t, F2 de t, etcétera, etcétera. Donde f sub k va de R en R. Son las funciones componentes. Cada una de estas. Profe, Sí, consulta con respecto al campus. sí. La teoría que está subida en el campus, ¿la seguimos llevando o vas a subir tuya? La teoría, ¿a qué te referís con la teoría? Por ejemplo, las minas que están puestas ahí de vectores, No, eso es material adicional, ¿sí? Yo les diría que lo pueden leer como referencia, sí, porque yo estuve subiendo un material que, bueno, estaba del año pasado, que me pareció interesante, que podía seguir estando, potable, y luego hay otro que es viejo del año pasado que ya estaba y no lo toqué. Por ejemplo, la guía de ejercicios, ¿sí? Claro. Entonces, sí, tenemos un problema ahí. Sí. Cuidado. Sí, cuidado porque se lo llega a clavar, es un peligro. Pero bueno, hay que pedir un destornillador, no sé decir alguno de los Profe, ¿le podemos pasar a comentar a los chicos? Bueno, dale. Hola chicos, me presento, mi nombre es Dante, él es Nahuel, somos del Centro de Estudiantes. Desde ya le damos bienvenida a la cursada y le deseamos éxitos a la cursada. Perfecto. Bueno, entonces, acá tenemos, a ver, algunos ejemplos. Podés tener una f de t que sea 2t menos 3, t más 5. Esta es en particular lineal. O es lineal en cada componente. Pero bueno, podés tener otro tipo de funciones a valores vectoriales. F de t igual a t cuadrado más 5, coseno de 2t, t menos raíz de t. ¿Esa que va? ¿De R a R? De R a R3. Y esta puede ser cualquier cosa. ¿Cómo te das cuenta de eso, profe? Que va de R a R3. Y por la cantidad de componentes que tiene, 1, 2, 3. Tan simple como Si eso. fueran 8, Si fuera 8, va a tener 8 funciones componentes. ¿Sí? ¿Y la F es F mayúscula?
F mayor, sí, el nombre es indistinto, puede ser F minúscula. Yo para diferenciarlas de las funciones componentes, nada más. ¿Sí? No, yo por ahí después se confunde la notación cuando vemos derivadas. No, pero en este caso, para derivadas la notación es bastante clara. Ok. Para derivadas integrales la notación es bastante clara. Profe, si la de arriba es lineal, la de abajo es con la es cuadrática. No, la de abajo, la segunda es, no sé. Algo. No lineal seguramente. Ok. ¿Sí? Puede ser polinómica, f de t igual a t a la quinta menos 4t al cubo más 6t, 2t menos 5, 8, t cuadrado más 4t. En ese caso, tenés que f va de R en R4. Y todos los coeficientes son polinómicos. Hay algunas que son bastante específicas. F de t igual a 2 coseno t, 2 seno de t. Esta va de R en R2. ¿Les suena qué puede dar esto? Un círculo. Exacto. Un círculo de radio 2. Esto es la parametrización de la circunferencia. Parametrización de la circunferencia de radio 2. O sea, así como podés parametrizar una función lineal, podés parametrizar perfectamente una circunferencia, una elipse. O sea, es una de las parametrizaciones famosas, por así decirlo. Profe, ¿y qué aplicación tiene esto, por ejemplo? Y por ejemplo sirve para calcular cuando veamos integrales, el trabajo que realiza una determinada fuerza. ¿Sí? O el trabajo que realiza, qué sé yo, correr un determinado objeto aplicando una fuerza equivalente a esto desde este punto a este otro. Vamos a ver física. Tiene aplicaciones en la física. Yo les digo para qué sirve en la física. Si después los de física se lo dan o no se lo dan, problema de los de física. Yo les digo, por ejemplo, para qué sirve. ¿Sí? Aparte para que los recursos de la materia. Esa es otra, claro. Justamente. Sí. Esa es la gracia. Así que bueno, conocer la parametrización de una curva muchas veces te permite encarar determinados problemas de una manera más sencilla, porque en el fondo a vos esto te depende de una única variable, el parámetro. Pero es algo que vos graficás en el plano, en el espacio R3 o en algo de más dimensiones. Y todo depende de una sola variable. ¿Por qué? Porque si vos graficaras todo esto, bueno, el caso de R4 no, pero si vos graficaras estos objetos, vas a ver que son curvas. Bueno, la recta también es una curva, pero puede ser algo de la forma, hay otra bastante conocida, que se desprende de acá, que va en R3, que es, por ejemplo, coseno de t, seno de t, t. Que es la llamada helicoide, que es algo más o menos que se comporta así. Esto debe partir del 1, 0, 0, así que parte desde acá y viene así. En el GeoGebra sale mejor.
Sí, un amortiguador, un resortín, sí, como Homero, resortín. Bueno, o sea, a medida que va subiendo el valor de t, voy subiendo en la altura del eje z. ¿Sí? Entonces vos ahí podés observar una curva que en el fondo tiene una dimensión, porque en el fondo es una recta deformada. Agarrás la recta, así como el cable, cuando saliste a cortar el pasto que terminaste y lo enrollás. Bueno, en cierta forma el cable es recto. ¿Sí? Si le pedís a un amigo que tire de la punta del cable y vos estás acá, vas a ver que el cable es como una recta. Digo, bueno, ahora vamos a enrollarlo. Sí, bueno, esto es como enrollarlo. El cable no tiene una dimensión, pero lo podemos pensar como si la tuviera. Son objetos que tienen una dimensión, ¿por qué? Porque la posición de cada punto sobre esta curva depende únicamente del valor del parámetro t. Luego vamos a ver objetos que van a depender de dos parámetros. Bueno, ahí ya no vamos a tener curvas, vamos a tener superficies. Superficie de revolución es un tipo de superficie, pero existen muchas más. Cónicas, eso. Cónicas, cuádricas y superficies en general. Que el gráfico lo podés ver como una sábana que está volando, como una chapa. La papa Lays. La papa Lays, exactamente, mirá qué bueno, justo hasta ahora para una picada. O una chapa, claro, traigamos una birra, no venden acá, ¿no? O una chapa deformada, ¿sí? Entonces, bueno, vos ahí tenés el concepto de superficie. Esto tiene una dimensión menos, son curvas, ¿sí? Profe, en los ejemplos anteriores dijiste que el parámetro t podía ser algo de tiempo, ¿no? Lo podés interpretar así. Como tiempo. Y si fueran dos parámetros, otro parámetro, ¿qué podría ser? No, bueno, ahí podrías considerar sobre una placa o sobre una chapa, ¿sí? Imagínate que vos tenés una determinada chapa que en uno de sus extremos le prendiste una hornalla. Entonces uno podría tener un mapa de la temperatura de esa chapa, que vaya uno a saber de qué material está hecha, como para hacerse una idea de cómo se distribuye el mapa del calor. Entonces, bueno, si pongo el dedo muy cerca de la parte donde está la hornalla, me voy a quemar, va a tener una temperatura tan alta. Pero si la chapa no está hecha de un material que sea buen conductor del calor, por ahí la puedo tocar en esta punta y estar prácticamente fría. Entonces, vos ahí, la temperatura va a depender de dos valores. De la posición donde vos estés parado sobre la chapa, porque la chapa es plana. Entonces el plano lo podés ver como algo que tiene dos direcciones, la del eje X y la del eje Y. Lo podés ver de esa forma, ¿sí? O sea, no siempre está involucrado el tiempo. En un campo térmico, salvo que la temperatura vaya variando en relación al tiempo, ahí se agregaría una tercera componente. Igual, de todas maneras, eso lo vamos a ver cuando veamos campos escalares, sospecho que la semana próxima. ¿Sí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Sí, en algún momento habrá que tocar ese tema. Sí. Entonces, bueno, ahí... No puede parecer ahora. Claro, sí, ya que estamos... Ya que estamos tomando. Entonces, bueno, ahí tenemos ejemplos de funciones a valores vectoriales. Digo yo, la semana que viene, por ahí. Chicos. Claro. Mañana. Aquí viene. Dale la vida. Y la otra el parcial. Y la otra el parcial. Parcial sorpresa. Bueno. Bien. Entonces, uno a estas funciones le puede calcular el dominio. Dominio de f de t. Bueno.
ponele que vos nuevamente tenés una función que va de Rn dada por f de t igual a, ¿cómo escribimos ahí? f1 de t, bla 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 bla, fn de t, las funciones componentes. Bueno, entonces, vamos a seguir por acá. El dominio de f es el dominio de la primera componente, intersección el dominio de la segunda, intersección bla bla bla, así hasta la última. Dominio de Fn. De T, ¿no? Por ejemplo, hallar el dominio de f si f de t viene dada por 1 sobre 3 menos t raíz de t más 2 2t cuadrado. F en este caso va de R en R3. Y se expresa el dominio total con las uniones. Intersecciones es lo que tienen en común. Yo lo puedo calcular a ese dominio. Este es el planteo del dominio. A vos acá te va a dar un conjunto, un subconjunto de números reales. Porque los dominios son todos en R. Vos a esta función la evaluás en R. Es una función escalar, ¿sí? Cada componente te devuelve un número. Bueno, es como calcular dominios de funciones como decían en análisis 1. Por ejemplo, el dominio de la primera, F1. 1 sobre 3 menos t. ¿Qué dominio tiene esa función? Los reales menos. Reales menos el 3. El dominio de F2. Menos 2, abierto, infinito, positivo. Dice menos 2 más infinito. ¿Abierto necesariamente en menos 2? Sí, sí. Puede incluirlo porque la raíz de 0 existe y da 0. ¿Sí? Así que tenemos esto. Y F3, todos los reales. Porque es una cuadrática. Así que el dominio de F3, R. Bueno, y debo marcar las intersecciones. Y eso se marca en R porque es donde vive el parámetro t. Entonces, vos lo que tenés acá es lo siguiente. Tenés el dominio de F3, todo. Lo marco en rojo. En verde marco el dominio de F2 desde menos 2 hasta más infinito. Y en azul el dominio de F1. Sí, acá me faltaron unas llaves. Le quito el 3. Así que acá en 3 se lo saco. Bueno, ¿cómo nos terminó quedando? O sea, una manera muy práctica es escribirlo así, o sea, pintando un gráfico con la recta numérica. El dominio de F grande, es todo aquello donde se superponen todos los trazos. O sea,
desde menos 2 hasta el 3, sacándolo, unión de 3 hasta más infinito. Porque vos acá podés poner paréntesis, paréntesis para excluir al 3. Porque el 3 no lo podés evaluar acá. Lo podés evaluar acá y acá, pero si hay uno donde no lo podés evaluar, no puede estar en el dominio. ¿Sí? O sea, el dominio es aquellos valores de t donde vos podés evaluar todas las funciones componentes, sin excepción. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? En dominio F2 es infinito, ¿no? Menos 2 más. A más infinito, sí. Bien. Profe, ¿puede pasar que el dominio sea igual a los 3? Puede ser. Por ejemplo, acá en esta el dominio son reales. Entonces el dominio son todos los reales. Perfectamente puede pasar. ¿Sí? En la 3 también. ¿Cómo? Sí, en el 3 también porque son polinomios y en el 4 también. Sí. Bueno, así como podemos calcular dominios, se puede derivar una función a valores escalares. A valores, perdón, vectoriales. Entonces, en este caso, si vos tenés una f que va de R en Rn, nuevamente de componentes f1 de t, f2 de t, bla bla bla, fn de t, entonces su derivada, que la podés escribir así o así, es igual a la derivada de cada una de las componentes. Lo que te da la derivada, si vos pensaras en el movimiento de una partícula, imagínate que acá estás mirando una partícula que hace este movimiento en R3. Bueno, la derivada, ¿qué crees que podría representar de esa partícula en cada tiempo t? La velocidad. La velocidad. ¿Sí? Eso representa la derivada. Si tratáramos de asociar esto a una aplicación de la física que es movimientos en el plano, en el espacio o en Rn de un determinado móvil cuya posición varía en función del tiempo. Entonces, bueno, por ejemplo, en una función lineal voy a agarrar aquellas. En el primer caso, la derivada de f, ¿cuánto te va a dar? La derivada de la primera componente, la derivada de 2t menos 3 es 2. Y la derivada de t más 5 es 1. No es casualidad que esto coincide con la dirección o el vector director de la recta. No te jodas. Es así. Claro. Es lo pendiente de la recta. Si vos acordate que la fórmula era f de t igual a t por la dirección más p. Pero esto es fijo, lo que varía es t. Si la derivas te tiene que dar la dirección. ¿Este ejemplo de dónde lo tomó? De acá. Son los mismos. Si lo hicieras para la segunda, bueno, hay que acordarse
¿Cómo se derivaban todas esas funciones? F' de t, en la segunda es t cuadrado más 5, la derivada es 2t. Coseno de 2t es menos seno de 2t por 2. Y la otra es 1 menos 1 sobre 2 raíz de t. Todo esto con la derivación, no lo vas a pedir con definición, por favor. No, por ahora no. Por ahora, en los próximos minutos, no lo voy a pedir hasta el examen no lo voy a pedir por definición. Entonces, bueno, y así siguiendo. ¿Sí? En el tercero, tengo que derivar polinomios, pero ya más o menos vemos cómo viene la mano. 5 t a la cuarta menos 12t al cuadrado al cuadrado más 6, ¿sí? Porque son solo impares. La otra es 2, 0, 2t más 4. Eco. Bien. En el cuarto, la derivada de la circunferencia, ¿sí? Vendría a ser menos 2 seno de t, 2 coseno de t. Y en la curva 5, Profe, ¿por qué 12t cuadrado? ¿cómo? ¿Por qué la 3 es 12t cuadrado? 12t cuadrado porque baja el 3, multiplica el 4 y te queda t a la 3 menos 1. Ah, es 4t cuadrado. 4t cubo. T cubo. Hay un 3 ahí. Y la última es parecida, menos seno de t, coseno de t, 1. Que sería la derivada de esto. Entonces, bueno, uno acá, por ejemplo, puede considerar lo siguiente. Ejercicio. Una partícula tiene una posición en función del tiempo t sobre el plano de la forma, por ejemplo, f de t igual a 3t cuadrado menos 2t raíz de t más 5. Entonces, 1. Hallar la velocidad en tiempo igual a 1
2, hallar la posición inicial para t igual 0. Te pueden pedir, por ejemplo, hallar la distancia a la posición inicial en tiempo 1. Y calcular la aceleración en, qué sé yo, t igual a 4. La distancia es P menos Q sería, ¿no? Exactamente, sí. Ahora vamos a repasar un poco eso porque fue algo que ya habíamos visto la clase pasada. O sea, este ejercicio nos pide todo lo que estuvimos viendo. Este ejercicio pide un poco de todo esto, algunas cosas de la clase pasada, otras de las que estuvimos viendo hasta recién. Bueno, tenés una partícula que se comporta así. Esto incluso creo que si se lo das a hacer, por ejemplo, al GeoGebra, te lo puede llegar a graficar en el plano. ¿Sí? Creo que admite gráficos paramétricos. Entonces, para el ejercicio 1, por ejemplo, la velocidad es la derivada de la posición. ¿Y eso qué sería? Sería 6t menos 2, 1 sobre 2 raíz de t. ¿Por qué sería la derivada? Porque la velocidad es la proporción de un cambio en la ubicación sobre el cambio en el tiempo. Eso es la velocidad. Tantos kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando te dice las carreras estas de Fórmula 1, de turismo carretera, que te miden todo, bueno, pasó a, no sé, 220 kilómetros por hora. Kilómetros por hora, ¿qué quiere decir? Cantidad de kilómetros recorridos en una hora. Proporción de distancia dividido cambio en el tiempo. Es una derivada. ¿Sí? La derivada no es otra cosa que medir cuánto cambia la imagen en relación a cambios en el dominio. Eso es una derivada. Bueno, entonces eso explica que si yo tengo la función de posición de un determinado móvil, la derivada va a representar la velocidad. ¿Y la aceleración qué creen que va a representar? La derivada de la velocidad. ¿Sí? Porque la aceleración es la variación de la velocidad. O sea que la velocidad es la velocidad de la partícula o del objeto en el punto o en el instante. En un instante determinado. O sea que es instantánea. Es instantánea. Okay. En ese instante. Es el momento en que vos mirás el velocímetro y o el, bueno, ahora que está las aplicaciones que te indican por dónde vas y a qué velocidad, ¿sí? Que vas en la ruta y tenés esos carteles claro, te ponen máxima 80 y a los 3 metros máxima 20. Sí, se arruinó. Y a los 2 metros la fotomulta. Claro, entonces tenés todo. 80 y luego 20. 20 pasos de tortugas por la ruta, no vaya más rápido. Bueno, ahí vos vas mirando, vas relojeando, che, ¿a cuánto voy? ¿Sí? Y si tenés un acompañante piola que te ceba unos mates, te dice, y mirá, vas a 95. Entonces, bueno, sabés si tenés que bajar, pero bueno, justamente es instantáneo. En ese instante voy a esa velocidad. Perfecto, y la aceleración, o sea, la derivada segunda también sería lo mismo en el mismo momento. La aceleración es la variación de la velocidad. Pero en ese instante también. En ese instante. Okay. En ese instante, O sea, exactamente. hay una curva en ese instante con una aceleración de, no sé. Tanto porque, a ver, vos en el automóvil no ves la aceleración. La sentís porque
va variando en el velocímetro, la aplicación te va diciendo que 95, 96, 97, luego bajás, quiere decir, bueno, voy acelerando. ¿Sí? Encontrás un tramo recto, vacío, claro, diáfano, le metés quinta fondo. Y ahí vas aumentando, para Schumacher, sí, para Niki Lauda, entonces, bueno, ahí. Entonces, bueno, la velocidad es esto. Como me pide la velocidad en 1, ya tengo la fórmula. 6 por 1, 6, menos 2, 4 y 1 medio. Claro, vos decís, bueno, pero la velocidad me da algo de 2 componentes. Es raro. Está bien, porque en el fondo yo estoy comparando vectores. Si vos tenés que el movimiento de la partícula es este... Profe, igual es como que lo veas en un mapa, ¿no? Claro, que te vas moviendo según 2 componentes, ¿sí? Hacia dónde apunta. Entonces, ponele que en f de 0 el móvil estaba acá. No digo que el gráfico sea este, pero ponele. Y que en f de 1 el móvil se movió hasta acá. Bueno, ¿qué va a representar? ¿Estás hablando de la función o de la derivada? Esto es la función. Okay. Esto es la función. Ponele que tenga este gráfico. Yo no sé qué gráfico tiene eso. Pero ponele que tuviera un gráfico así. La velocidad representaría la dirección de la recta tangente. Entonces es un vector que va a apuntar para acá o para allá. Si el móvil se mueve para allá, es lógico que apunte en el sentido del recorrido. Si apuntara al revés, bueno, el móvil tendría que cambiar su dirección e ir para el otro lado. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, existe el concepto de la rapidez, que es algo distinto. La rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Qué es lo que te tira el velocímetro? ¿Sí? El módulo de la velocidad. Entonces, la rapidez en tiempo 1 es el módulo de b de 1. O sea, la raíz de 4 al cuadrado más 1 medio al cuadrado. Raíz de 16 más 1 cuarto, o sea, la raíz de 16,25. Bueno, esto debe ser 4, algo. Claro, pues la velocidad puede tener valores negativos, pero la rapidez no. Exacto, exactamente. Sí, porque la velocidad tiene más que ver con hacia dónde apunta un determinado vector en el plano, en relación al tiempo. Perfectamente las coordenadas pueden ser negativas. La aceleración lo mismo. Incluso tiene sentido hablar de aceleración negativa cuando desacelerás. ¿Sí? Profe, en la segunda parte me salió ese B1 igual 4. Ese concepto de rapidez. Esto B1 es evaluar la velocidad en tiempo igual a 1, que era lo que me pedía el primer ejercicio. ¿Dentro de la derivada o no? Esto es la derivada, evalúe en 1 esto que está acá. 6 por 1, 6 menos 2, 4, 1 sobre 2 por 1, 1 medio. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando me estás pidiendo la posición inicial y no puedo determinar la segunda componente porque es 0 el denominador? La segunda componente, bueno, a ver, ahí no tendrías una velocidad inicial, o uno podría decir que la velocidad, la segunda componente de la velocidad inicial sería como infinita. Claro. Entonces, no tendrías una velocidad inicial en este caso. ¿Sí? Esa es la interpretación. Esa es la interpretación. Igualmente, Exacto. pasa que en el instante cero no está moviéndose. No, no. Eso puede ser. No está moviéndose, pero en determinado momento empieza a moverse.
Vos podés decir, bueno, cuando empezó a moverse transcurrió un instante infinitesimal y el tiempo ya dejó de ser cero. Pero aún así, si el tiempo, el tiempo transcurrido es muy pero muy cortito, bueno, acá estarías dividiendo por algo muy pero muy chiquitito, claro, y la segunda componente sería enorme. Claro, ¿Sí? Pero es hacia dónde apunta la recta. claro. ¿Sí? Una segunda componente enorme. Bueno, No, aparte no tiene la posición inicial en -2, claro. como que tampoco... Sí. A ver, ¿qué sería una segunda componente enorme o casi infinita? Vos ponele que tu móvil, no digo que pase esto, pero en el instante inicial le pase algo así. ¿Sí? ¿Qué le pasaría? O sea, ponele que ese sea el gráfico de la curva. ¿Qué le pasaría al tiempo cero? Bueno, nada. La derivada puede ser que apunte para allá, coincidiendo con el eje Y. ¿Qué quiere decir que apunte en vertical? Que la derivada en la segunda componente es prácticamente infinita. Entonces el móvil empieza apuntando para allá. Aunque luego la derivada se va acomodando. Se va acomodando así, así. El móvil sigue fiel a su curva, se sigue moviendo sobre la curva, pero apunta la velocidad hacia distintos sitios. Entonces puede arrancar apuntando hacia un punto con un módulo cuya segunda componente puede ser enorme. ¿Sí? Esa es una interpretación aproximada en el contexto de este ejercicio. ¿Sí? ¿Profe, eso que puso ahí de la rapidez es con la rapidez que alcanza esa velocidad, sería? En ese instante, ¿sí? Es medio lo que te devuelve el velocímetro del auto cuando lo mirás y te dice que vas a tantos kilómetros por hora en ese instante. Sí. Pero para mí no me quedó claro la diferencia entre velocidad y rapidez. Que la rapidez es el módulo de la velocidad. Es un módulo. Te indica el escalar de la... Sí, va a ver, pues por ahí uno está acostumbrado a referirse a la velocidad con la que va en un determinado medio de transporte, en un automóvil, pero en realidad lo que uno está midiendo ahí es la rapidez con la que va, que es un valor escalar. Con la que se mueve el objeto. Exacto, exacto. La velocidad se vincula en cada punto hacia dónde apunta el objeto. Si vos al auto no lo adaptás a la forma que tiene la curva y te vas a estrolar, ¿sí? Va a seguir de largo y vas a chocar contra algo. Claro, o sea, lo que te da la trayectoria es la forma que tiene el camino. Luego vos, sobre ese camino, que tiene una determinada forma, vas a ir a una determinada rapidez para cubrir los puntos del camino. La cuestión es que, ¿qué es lo que pasa? Si vos no respetás los puntos del camino, o si vos no vas doblando en el sentido de las curvas del camino, bueno, te vas a ir hacia el lado a donde te apunta el vector velocidad. El vector velocidad siempre apunta a seguir de largo. ¿Me explico? En el caso de la derivada de la circunferencia, algún día nublado, jugando, nublado lluvioso, llovía y el paraguas les quedó empapado. Y ponele que llegaste a un sitio y a modo de juego, que quien no lo ha hecho de chico cuando le regalaron su paraguas, alguna gilada así, empezás a girar el paraguas así, ¿para dónde saltan las gotitas? A todos lados. Para todos lados, pero en particular En un vaivén. salen tangentes, salen las gotitas tangentes a la circunferencia del paraguas. Porque las gotas salen hacia donde apunta la velocidad. Lo mismo
Las ruedas de los rayos de la bicicleta. Ah, la primera vez. Tenés, o sea, ¿por qué los rayos no son así? Ya no se hacen bicicletas con los rayos así. Si miran cómo están los rayos de la bicicleta, están cruzados, acompañando a donde apunta la velocidad. Están así. Los rayos son tangentes a la circunferencia central. ¿Por qué? Porque si acá se te corta uno de los rayos, se te arruina toda la bicicleta, te caes, y doy fe que es feo caerse de una bicicleta, aunque parezca un medio de transporte noble, ¿sí? Pero te caes de la bicicleta viniendo a cierta velocidad, y no porque se te rompan los rayos, y te la das, te la pones, y doy fe porque sí, tengo memoria. En cambio, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo alguna vez alguien con un poco de cerebro? Dijo, bueno, si acá se te corta un rayo, no pasa nada grave, porque al lado hay otro que sigue siendo tangente, es decir, paralelo a la velocidad. ¿Sí? Acompaña la velocidad de la rueda. Bueno, esto está pensado en ese sentido. Y justamente, porque en el lavarropa, si vos pones poquita ropa y en determinadas condiciones, viste que, o sea, no sé si es por la cantidad de jabón o suavizante o por la mugre que tenía la ropa encima y le pusiste poco jabón, viste que se tiende a pegar la ropa en los bordes del tambor. Bueno, está la famosa fuerza centrífuga, del centro hacia afuera, ¿sí? Entonces tiende a pegarse en los bordes. Es al revés de la fuerza centrípeta, que de los bordes atrae hacia el centro. Sí, es al revés. La compañía tenía un orden. Sí. Me perdí en la parte de la rapidez. ¿Por qué le pusiste la raíz? Porque es el módulo. El módulo de un vector es la raíz de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Módulo, longitud, norma, se llaman, sí, o sea, se llama distinto, pero significa la misma cosa. Siempre que veamos un paro, un conjunto Chao. C, ya puede ser un vector. ¿Cómo? Y siempre que veamos un conjunto, por ejemplo, dos cosas, tipo 6t menos 2 y 1 sobre 2 raíz de t, por más que yo no lo llame de antemano vector, puede ser un vector siempre. Puede 3, ser. 4, 5. Tampoco me hago tanto drama en ver qué naturaleza tiene. Yo sé que es algo a lo que si le doy valor a t, me devuelve algo de R2. Algo de R2. Luego el ejercicio me indicará cómo debo interpretarlo. Si debo calcularle módulo, se lo calculo. Lo estaré tratando como un vector allí. Pero en realidad para cada valor de t, vos lo que tenés son distintos puntos sobre una curva. Eso es lo que tenés. ¿Y por qué lo puedo tratar como un vector? Porque sí. Porque en este caso, en el contexto del problema, el ejercicio te dice que, bueno, podés definirte la rapidez como el módulo de la velocidad. Entonces ahí estás tratando a la velocidad como un vector. ¿Sí? Entonces, bueno, estás midiendo en cierta forma la longitud de este vector si lo trasladaras al origen. Porque acá yo tengo vectores que no tienen origen en el origen, valga la redundancia. Es decir, ponele que me focalizo en este. Bueno, cuando vos calculás la rapidez, lo que estás calculando es, ponele que quiero que me salga paralelo, la longitud de ese vector que es paralelo a este. Entonces, ¿qué magnitud tiene acá? Yo voy con el automóvil por acá. ¿Qué velocidad voy? Y a la que marca la longitud de ese vector. ¿Me explico? Entonces la velocidad siempre tiende a apuntar para un determinado lugar que por lo general te saca de la ruta, salvo que la ruta sea recta. Por eso en las rectas uno tiende a acelerar más fácil, porque en la recta acompañás a
la dirección. Si no, fíjate que acá la derivada de una función lineal coincide con la dirección. Entonces, por eso, sobre los tramos rectos, quien haya hecho un viaje largo, más si conduce o ve una carrera, ve que en las rectas uno acelera. Y cuando hay una curva, y bueno, ahí tenés que saber frenar. Como decía el flaco Menotti, no es buen conductor porque un tipo ligado al fútbol hablando de automovilismo, pero bueno, el mejor conductor no es el que sabe acelerar, sino el que sabe frenar. Entonces, ahí tenemos una explicación más chamullera. ¿Qué es el freno? No sabemos, pero tenemos una explicación más chamullera de por qué vale todo esto. ¿Sí? Entonces, Profe, y con sí. el tema de la rapidez, ¿no? Sí. Suscita la confusión porque a mí tampoco me queda muy claro. Pero vendría a ser como el ejemplo del kilogramo con el kilogramo fuerza. Sí, más o sea, menos. Nosotros cuando nos pesamos en una balanza, estamos pesando exactamente, el kilogramo fuerzas. Sí, una proporción, sí, en el fondo que en la jerga uno denomina velocidad a esto. ¿Sí? Okay. Entonces, bueno, en cierta forma tomás un número que te indica cuántas chances hay de que te salgas de la ruta si no controlas bien el auto. Entonces, cuanto más alto es ese número, más chances hay, si sos un conductor deficiente, más chances hay de que acompañes a la velocidad hacia donde apunta en el lugar de seguir por la ruta determinada. ¿Me explico? ¿Sí? Hay más chances de que te escapes como las gotitas del paraguas. Bueno, bien, ¿cómo estamos? Bueno, bien, a ver, vamos a terminar con esto y nos va a quedar un pucho para la clase que viene. Bueno, posición inicial, ítem 2. Posición inicial f de 0 es 0, 5. La posición inicial. En el ítem 3, la distancia de la posición inicial, o sea, a la posición inicial en tiempo 1, es decir, la distancia entre f de 1 y f de 0. Acá los trato como puntos. Decís, pero no eran vectores. Pero no eran vectores, y le haces así. Igual para el que está aprendiendo eso es... Sí, comprendo que hay como una ambigüedad. Sí, hay como una ambigüedad, pero son puntos y tiene sentido establecer la distancia entre ellos. Entonces, la distancia es entre f de 1, que ¿cuánto vale f de 1? 3 menos 2, 1. 1 más 5, 6. Y que acabamos de calcular, el 0, 5. Pasa que usted calcula la distancia entre dos puntos, pero también puede calcular la distancia entre dos vectores. Sí. Pero no aplicaría. Que sería la distancia entre las dos puntas de los vectores que no dejan de ser puntos. ¿Sí? Entonces, acá tenés la raíz nuevamente de la diferencia entre las primeras coordenadas al cuadrado más la diferencia entre las segundas coordenadas al cuadrado. Raíz de 1 más 1, o sea, raíz de 2. Este móvil, transcurrido tiempo 1, una hora, un minuto, un segundo, un año, no sé, transcurrió 1, está a distancia raíz de 2. Kilómetros, metros, centímetros, años luz, no sé. ¿Sí? Porque tampoco sé de qué objeto estamos hablando. 4. Calcular la aceleración, y la aceleración es la derivada de la velocidad, o sea, la derivada segunda de la posición. ¿Y eso qué va a ser? Bueno, vuelvo a derivar b, es decir, la primera coordenada me da 6, la segunda, fíjate que tenés acá, a mí esto me gusta escribirlo así, como 1 medio por t a la menos 1 medio.
lo derivás y te queda menos 1/4 por t a la menos 3 medios. Deriva una potencia. Así que la aceleración en 4, que nuevamente es un vector, o sea, es algo que apunta para determinado lado, la aceleración, te va a dar 6 menos 1/4 por 4 a raíz cuadrada a la menos 3. Así que 6 y esto te termina dando menos 1 sobre 4 por 4 al cubo 64 raíz 8. 6 menos 1 sobre 32. Para ese lado apunta la aceleración en tiempo 4. ¿Sí? Chau. Porque claro, vos en cada punto tenés una velocidad, pero también tenés una aceleración que puede apuntar para otro sitio. Porque puede estar desacelerando también. También eso indicaría que en una curva quizás la velocidad apunta para allá y la aceleración apunta al revés. Entonces ahí se está ralentizando. Puede ser que en tiempos futuros, si sigue desacelerando, el vector velocidad sea más cortito y la aceleración, si apunta en sentido opuesto, siga desacelerando hasta que quizás en determinado momento se detenga del todo. Profe, y te pone que el viento, viste que el viento va en dirección contraria. Sí, bueno, ahí ya es más bien un problema de física, porque el viento ejerce un rozamiento sobre la carrocería del móvil, o sobre vos si vas en bicicleta o en moto. Entonces, ahí el viento como que tiende a frenarte, como tiende a frenarte el mismo suelo. ¿Sí? O sea, si el roce entre un suelo áspero, un suelo demasiado liso, por eso, ojo con la velocidad los días de lluvia, ¿sí? Porque ahí hay mayor chance de deslizamiento. Ni te cuento cuando hace demasiado frío y si el suelo está congelado. Pero ya es menos nafta. Bueno, sí, la misma inercia te lleva. Procura eso sí que el camino sea recto, ¿sí? Y no te pases de largo, en lo posible. Pero, bueno. Entonces, en el punto 3 la distancia es la recta de cada componente, el módulo de la recta de cada componente. Y en el punto 2, ¿dónde evalúa f de 0? En el punto 2, la posición inicial, porque, digamos, considero que en qué lugar estaba el móvil en tiempo 0. No sé, bueno, tuve que salir a hacer un recorrido en un determinado vehículo, bueno, en el momento en que salgo, pero ¿sí? reemplaza 0 por t en la... Ya, posición inicial en la F sin derivarla. No sabía dónde salía ese 0,5. El 0,5 es la posición inicial. Exacto. Bueno, esto es lo que te pueden llegar a pedir. Obvio que faltan algunas cosas, ¿sí? Habría que ver algunos detalles más de funciones a valores vectoriales, alguna aplicación más. Chau, que la podemos terminar de ver la clase que viene. Y vamos a arrancar un poco con funciones, con campos escalares. Funciones de más de una variable. Funciones que vayan de R2 en R2 o de R2 en R más bien, o R3 en R. Si son campos escalares, al revés, claro. Que vos vas a tener algo que dependa de X y de Y, pero te va a devolver un numerito. Por ejemplo, de una circunferencia puedo pasar un punto. Sí, ya la fórmula de la circunferencia, la fórmula implícita de la circunferencia es una función de dos variables. X cuadrado más Y cuadrado. Sí.
práctica habría que hacer de todo esto? ¿Cómo? ¿Qué práctica habría que hacer? Y ya teníamos la práctica de repaso de vectores y ya se puede ir haciendo la práctica de funciones a valores vectoriales, que viene con ese nombre. ¿Todo está subido ya? No, no, subió la Eso creo que mañana o pasado se las estoy subiendo. Y de lo que estaba en práctica, ¿recomendás el que decía adicional que se escribiste vos? Y el adicional se parece más a lo que me gusta a mí. En el otro hay cosas raras. Chao. O sea, a ver, para quedarme tranquilo, lo adicional es lo que vos Eso los tomarías. hago yo Es lo que vos y los son tomarías. ejercicios que me afano, porque no es que los No pienso, importa. los afano y sé que funcionan en Los otro lado. afanás en pos del bienestar nuestro, no importa. Sí, hoy también del bienestar mío porque ya más o menos sé cómo se hacen, pero doy fe de cómo están esos No, no, ejercicios. pero es lo que vos tomarías en un parcial, por ejemplo. De Ponele, ese estilo. sí, No vas a salir con las cosas raras que hay en el otro lado. ponele la dirección de un punto. Ponele, ¿hacia dónde apunta esto? La raíz cuadrada de 4 elevado a la menos 3 El se tema lleva del 8. horario. Habíamos quedado que la clase 6:30. anterior era a las 6:30 y ahora era a las 6. Solo no, yo entendí mal. No,